Sí, claro. Bueno, la presentación se llama, creo que se llama algo así como Infancia y Técnica. No recuerdo qué dice. Walter Benjamin. Algo de Walter Benjamin. Pero la presentación que les traigo ahora, es un texto que voy a leer, pero si no voy a entrar en una lógica analógica y ahí va a ser un desastre. Entonces lo tengo que codificar bien ordenado. Se llama Infancia y Técnica, esto, sobre la pregunta por la sensibilidad digital a partir de las relaciones entre la potencia y la mímesis en Walter Benjamin. ¿Ah? Para que se vea bien la imagen. Yo veo bien aquí un poco. Bueno, empiezo. Dice, este trabajo se enmarca en parte como resultado de mis labores como diseñador y ejecutor de los programas de filosofía con niñas y niños, en los cuales es casi inevitable la consideración del uso de nuevas tecnologías como condición fundamental para la generación de experiencias de aprendizaje, pero donde a su vez su interrogación crítica, tanto por educadoras, profesores y estudiantes, nos devuelve siempre al uso mixto de las tecnologías y que podríamos decir, quizá, y clasificar, a grosso modo, como tecnologías duras y blandas. Cito: duras como un CD o blandas como una hoja, duras como un vidrio o blandas como el agua. Porque ¿sabían que el agua y el vidrio también hablan? El agua como guatitas de agua y el vidrio como filósofo, duras como el teléfono o blandas como la lengua dentro de la boca. ¿Sabían también que lo que dice la lengua siempre está mojado? Hasta ahí la cita. Hasta aquí la cita y clasificación que por cierto realizó una niña de 6 años llamada Marcela Aravena es ante la pregunta: ¿cuáles son los lenguajes que más usamos las niñas y los niños y los vidrios? Pregunta que obviamente también compusieron el curso donde estaba Marcela. Ya volveré sobre esto. La otra parte que me llevó a interrogar este título llamado Infancia y Técnica, Walter Benjamin, es mi tesis doctoral sobre el problema de la infancia, Walter Benjamin. Obviamente que tanto la pregunta por la infancia como por la técnica son preguntas arduas que no podré exponer con tanta extensión, pero lo que me remito a desarrollar específicamente un problema en la relación de los conceptos de infancia y técnica, y que nos convoca más o menos bajo la pregunta: ¿qué es la sensibilidad digital? Por supuesto, para mi caso, la revisión de esta pregunta pasa por intentar responderla desde el concepto de la infancia. Algo así como: ¿qué es la sensibilidad digital infantil? O ¿cuál es la infancia de la sensibilidad digital? Y ordenando los términos, la pregunta: ¿es posible que la infancia opere como articulador entre la sensibilidad y la digitalidad? Tarea que me devuelve al contexto conceptual de Benjamin y a su revisión de la infancia en relación biopolítica con el viviente y sobre la técnica y su relación para con el lenguaje. Pues en este doble dúo de infancia viviente y técnica lenguaje es donde ensamblaríamos el problema. Ahora, esta advertencia general sobre la imposibilidad de hacerse cargo de la extensión de cierta revisión es de suma importancia, ya que si consideramos las investigaciones de Benjamin no solo a nivel de contenido sino a nivel metodológico, habría que preguntar siempre no por la infancia o la técnica, sino por las infancias y técnicas diferenciadas historiográficamente. Esto es algo que ya se sabe bastante en filosofía, es decir, suponer que la infancia del siglo XX es muy distinta a la del siglo XIX, por ejemplo, o incluso que las infancias que pueden diferenciarse en un mismo siglo, por ejemplo, a través de todo el siglo XX, donde tenemos por un lado, a comienzo del siglo, una infancia densa, negativa, oscura e inconsciente, teorizada en gran medida por un psicoanálisis que la representa inaccesible, y por otro lado, una infancia de fin de siglo, digamos también a comienzo del siglo XXI, positiva, neurológica, programáticamente accesible y didácticamente automática. Con todo esto, ya planteé, obviamente, dos primeras hipótesis. Una, sobre que la infancia del siglo XIX es negativa, oscura e inaccesible, y que la del siglo XX es positiva, clara y automática. Y otra hipótesis que supone mi forma de preguntar sobre la posible respuesta al articulador entre digitalidad y sensibilidad. Esto es, que la infancia sea el articulador clave entre la sensibilidad y la digitalidad contemporánea. Con lo que entro a 20.
En la obra de Benjamin es posible encontrar su dedicación al problema de la infancia y la niñez con mayor extensión que el problema de la política, la técnica y la historia. Pero en estricto rigor para Benjamin será el mismo problema. Sus interrogaciones tempranas hacia 1913 velan en torno a la cuestión de cómo los niños y los jóvenes se hacen originalmente del lenguaje y desde aquel son capaces de enfrentar o no un programa de moralidad que los coarta. Claro está que su interés aquí no es simplemente sobre la ternura de la niñez, sino sobre las consecuencias revolucionarias políticas que los infantes pueden proponer, es decir, enfrentando un programa de moralidad burguesa. Y que es la misma idea que sostenía Brecht con su pedagogía teatral para niños, o más cercano para nosotros, el famoso dicho Salvador Allende, que dice: ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Ahora, pasado el 16, Benjamin abandonará esta indagación revolucionaria de la infancia para enfocarla desde un aprovechamiento romántico de la teología hacia la pregunta sobre el origen del lenguaje y la experiencia. Sin duda que Benjamin seguirá preguntando por la niñez, por ejemplo, en relación con un lenguaje como la literatura, el teatro y los juguetes, pero ya no en relación a las posibilidades de una revolución cultural de responsabilidad exclusiva de la juventud, es decir, que Benjamin a fines de 1916 ya habría madurado y superado esa esperanza, en gran medida chilena, que le ruega a los estudiantes secundarios, por ejemplo, hacer la parte más difícil de la revolución. O si quieren decir, de los cambios más fundamentales por medio de la paralización. Esperanza infantil que se puede rastrear en varias manifestaciones políticas, inclusive desde el mayo del 68 francés. Ya voy a volver sobre eso. Cuando Benjamin abandona en parte esta ingenua visión politizada y humanista de la infancia para el 16, considerándola ahora más, la infancia, más como el espejo de una fuerza no humana, estará escribiendo textos como sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje de los hombres, en 16, y el significado del lenguaje en el Trauspiel y en la tragedia, también en 16. La infancia sería ahora la posibilidad de que el viviente enfrente sus destinos humanos desde una especie de reminiscencia mimética, para con un estado anterior al otro, es decir, de conexión con un lenguaje de los astros y un relampagueo en el lenguaje, dice él, que exige la existencia de un sistema cerrado, operado por una subjetividad, es decir, de una fuerza soberana independiente de los regímenes humanos que la intentan capitalizar. La infancia, en esta misma línea, sería la pura receptividad de dicha fuerza, el silencio que escucha la lengua mesiánica, dice, y que le da posibilidad de extenderse más allá de la mera existencia del hombre. Y para ir adelantando, la técnica para Benjamin sería precisamente parte culmine de dicha extensión, que es en el fondo el silencio de su intención y de la subjetividad, y que sería así como el momento mediador de una fuerza otrora natural que da origen a las lenguas humanas y a las técnicas que estas culminan. Ahora, para ir resumiendo, existe en Benjamin entonces al menos dos momentos fundamentales a los que se refiere el concepto de infancia. El primero, como una infancia comprometida en primera instancia como el porvenir de una revolución cultural y humanista que luego abandona, y que comprende luego lo humano como un silencio original que está destinado románticamente, esto es, en el fondo, infinitamente, a volver a sí mismo. Y que no es muy distinto al Erstweichung heideggeriano, que como sabemos es el silencio fin y destino del pensamiento. Es decir, una metafísica de la infancia que está destinada a la melancolía de la muerte. Lo que por una parte es la visión más melancólica y peligrosa de Benjamin, pero que al mismo tiempo logra definir la infancia negativamente, logrando configurarla como un estado de resistencia que al mismo tiempo es una potencia. Ahora, el segundo concepto de infancia, en Benjamin, si bien sería una infancia barroca que interrumpe luctuosamente los regímenes humanos, así lo afirma él, para dar cabida a las fuerzas del origen del lenguaje, operaría con lo humano, ya no como un silencio esencial que vuelve a sí mismo, sino simplemente como la reproducción de las fuerzas que lo constituyen. Y por lo tanto, de una infancia que es infancia del humano y de la subjetividad, dispuesta a las condiciones de configuración de la percepción. Y por lo mismo, de una infancia que está entregada felizmente a la técnica. Es decir, se referiría a la infancia como una potencia completamente positiva que no niega ni enfrenta el poder ni a la técnica, sino que la incorpora sin emitir juicio alguno
encontrando en ella las posibilidades de una experiencia. ¿Y qué es lo que Benjamin se refiere con el concepto de felicidad en su obra? De hecho, si nos aventurásemos a revisar en qué momento el concepto de técnica comienza a ser un problema para Benjamin, tendríamos que decir que entre 1930 y 1931, recordando un bello texto como el de la pequeña historia de la fotografía, con su primera publicación en 31, pero recordando también una preocupación simultánea por los aparatos configuradores de la percepción en textos como La alabanza a la muñeca, publicado en 1930, un año antes, y con el texto Juguetes rusos, también en 1930, que son ambas investigaciones sobre la necesidad de la calidad de la construcción de juguetes y que concluyen, en alguna medida, alabando la técnica rusa de utilizar materiales que permitan a los niños comprender en sus juegos la forma en que el juguete mismo fue construido. Y que Benjamin llama así la secreta conversación entre el diseñador y el jugador, o también entre el juguetero y el niño, que nunca estarían en contacto directo. Es decir, que solo existe una conversación entre los diseñadores y los usuarios si los usuarios conocen la forma en que estos fueron construidos y que exigen, en este caso, el uso de materiales gruesos como la madera y el metal artesanal, a diferencia del plástico y la secretaría industrial. Eso sería como una crítica a los juguetes plásticos. Ahora, ¿qué cabe comprender aquí con mayor importancia? ¿Qué consecuencias nos acarrea estas formas disímiles de comprender la infancia en Benjamin? ¿Y cuáles son sus consecuencias para el problema de la técnica? Primero, que la noción humana de la infancia es un peligro esencialista y del cual cabe cierta sospecha cuando hablamos de cualquier infancia. Sí, al comprender la infancia como el origen, y no cualquier origen, sino siempre como el secreto origen del humano. Y así preguntarnos, ¿es posible comprender lo humano sin una humanista metafísica del silencio? ¿De qué positividad estaríamos hablando aquí? ¿A qué tipo de automatismo nos referimos con una infancia entregada a la técnica? Y segundo, que las diferencias en los conceptos de infancia, estos dos conceptos de infancia de Benjamin, oscilan entre una infancia negativa, definida como potencia negadora del estado actual de cosas, y que podríamos llamar infancia cero, y una infancia positiva, como la que acepta sin cuestión alguna y felizmente el estado de cosas, que llamaremos infancia 1. Y bueno, hasta aquí viene. Y gracias por aguantar el recorrido bibliográfico, que es necesario y yo sé para algunos tortuosos. Me gustaría entonces aterrizar todo esto con lo que seguro más o menos intuye. La pregunta por la sensibilidad digital nos lleva a resumir estas preguntas e hipótesis en la siguiente fórmula de interrogación. Si el viviente humano posee un lenguaje, pero éste lo posee diferente de los animales positivos, solo a partir de que su humanidad se origina en la potencia que lo constituye como negación de su realidad, es decir, como negación de su realidad biológica, como constructor potencial de su realidad humana, ¿qué consecuencias podemos comprender para la potencia de la infancia si un lenguaje completamente positivo como el código digital configura su sensibilidad? Comprendiendo aquí la digitalidad como positiva en cuanto es un código que, en cuanto código, nunca va más allá de sí mismo, aun cuando sus efectos sean del todo reales a nivel virtual. Y que a diferencia del lenguaje análogo, que modula un movimiento complejo y que no está articulado por un código, como en el caso del digital, como lo explica este texto maravilloso de Leso en la pintura, el concepto de diagrama, que citaba Rodrigo en la mañana. El lenguaje análogo, esto lo dice Deleuze, es definido por una modulación sin articulación, y el digital por una articulación acotada por un código. Mientras la infancia negativa, esta es lo que llamamos infancia cero, que niega las condiciones de realidad al ser potencia y que formidablemente Agamben traduce a Aristóteles a indicar que toda potencia es potencia de no, y que explica el por qué los humanos somos los únicos seres vivos que podemos estructuralmente decir no. La infancia positiva, por otro lado, acepta todas las condiciones técnicas y morales que su época le instruye, pues miméticamente debe siempre primero alfabetizarse a distintos niveles para comenzar a existir, y que de hecho podemos considerar también como desde el ADN, pues la herencia del código genético es la primera alfabetización positiva de un nivel. Cada infancia, la positiva y la negativa, dependen de la otra.
ya sea la potencia negativa, que no sería posible sin un código de lenguaje aprendido miméticamente, funde sus posibilidades, ni la potencia mimética sería posible, esta es la potencia afirmativa, sin que la potencia negativa y flexible abriera la posibilidad de que la flexibilización no estuviera simplemente designada por el código genético, sino también en dependencia por por nuevos códigos de realidad. Ambas formas de comprender la infancia, digámoslo así, una infancia analógica, potencial, y una infancia digitalizada o codificada miméticamente, configuran una estructura que explica la forma de comprender el constante traslado entre lo analógico y lo digital y viceversa, y que explica en parte la imposibilidad de comprender en algunas muchas ocasiones los juegos infantiles que se basan en estos cambios de tecnología o de lenguaje, si ustedes quieren. Y bueno, que el binomio irracional-irracional ya no es capaz de explicar. Si la potencia es estructuralmente negativa, pues debe no ser mimética, abriendo las posibilidades de modulación de un estado de cosas, y que es el principio de modulación de la sensibilidad, la mímesis es estructuralmente positiva, al incorporar sin juicio el alfabeto de la realidad, que es el principio de articulación de la digitalidad. La sensibilidad digital es como decir una potencia mimética, una negación afirmativa. Plantea un nuevo orden de cosas al cual no debemos entregarnos del todo miméticamente. No, eso no lo voy a leer. Está mal eso. Bueno, hasta ahí. Bueno, lo que tienen ahí es una imagen que es la primera página del Rodri Sensual in Pictus, que es el primer, el primer texto infantil, como el historia occidental. Veamos cómo es. Bueno, ahí el maestro está presentando al niño y le dice, no sé cómo, el niño a saber. El chico pregunta, ¿qué es saber? El maestro le dice, inteligencia recta. Lo increíble de este texto es que después comienza con toda una alfabetización, un texto que comienza alfabetizando los objetos, así de silabario, es que comprende el conocimiento positivamente. Es el primer texto que alfabetiza positivamente lo que he entendido como una relación con el conocimiento o con una relación con el alfabeto, con el lenguaje. Como podría decir, esto es el comienzo de la metodología positiva de la experiencia de aprendizaje y de la conservación infantil. Ahora, vuelta con la cuestión del texto, ¿no? Como la idea que les presento la tesis es, existiría algo así como una forma de definir la infancia desde la potencia, entendida negativamente como posibilidad, pero también habría una forma de entender la infancia desde la mímesis, es decir, una infancia positiva, que tiene que ver con la copia, con la asimilación positiva de los códigos, con la incorporación no de un código que signifique, sino simplemente con un código articulado, que articule, de la posibilidad de articular. La dificultad de pensar la infancia o de las aporías de pensar la infancia radica justamente porque no se remiten únicamente ni a la potencia ni a la mímesis, sino logran siempre articular las dos. Y eso es lo confuso cuando uno trata de entender fenómenos de la infancia. Creo que es exactamente el mismo problema que ocurre a la hora de intentar entender algo así como lo sensible digital o la sensibilidad digital. No se puede entender completamente desde la potencia ni completamente desde la mímesis. Es justamente el tramado de la potencia y de la mímesis. O sea, no podemos definir la digitalidad como lo que abre un nuevo mundo simplemente, porque no solamente ese mundo es mimético a nivel de comprensión, la codificación original, el código binario, ya es mimético. O sea, configura su código a partir de una mímesis. Y ahí está diciendo cállate, como un pito, ¿no? Cada uno hace un lenguaje digital, no está significando nada de lo que bueno, eso sería.
Gracias. Gracias.